Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Géminis. Mi queridísimo Géminis, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo en lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Géminis, con el trabajo, y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Géminis y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías, Géminis, en lo laboral. Vamos a ver. Se avecinan noticias, Géminis, noticias que para muchos de vosotros os ponen como un poquito nerviosos. Te voy a decir que la noticia tiene que ver con como que volvéis a una situación del pasado, como que llega alguien del pasado, como que entran personas del pasado en el trabajo. Entonces esto os pone un poquito nerviosos y os hace, digamos, pensar que ya no existe esa estabilidad o no está esa estabilidad, ¿bien? Eso por un lado. Géminis, que si estáis trabajando, como os he dicho, estas noticias llegan dentro de 2-3 semanas aproximadamente, pero yo te diría que no te adelantaras a los acontecimientos, ¿vale? El que lleguen personas del pasado, situaciones del pasado, no quieren decir, Géminis, que tú vayas a tener algún conflicto, ¿vale? O que tú pierdas seguridad en el trabajo. Y esto lo irás sabiendo con el tiempo. Los Géminis que no estáis trabajando, tienes posibilidad a finales de diciembre de volver a un lugar del pasado solo si tú quieres, solo si tú estás conforme con lo que te van a pagar, así lo dicen las cartas, porque veo muchos de vosotros que no estaréis conformes con esto. Géminis, que tenéis un negocio, llega un triunfo. Géminis, estabais con mucha duda sobre cosas que habéis hecho dentro del negocio, sobre cambios que habéis hecho dentro del negocio. Pero aquí dicen, llegáis a ver los beneficios. Hay un triunfo relacionado con tu negocio. Y fíjate lo que veo, que aunque haya una pérdida de otra cosa que tenga que ver con el pasado y tu negocio, dice, no le echarás cuenta porque el triunfo que hay antes es mayor. Bien, vamos a seguimos. Mi queridísimo Géminis, con tu economía. Vamos a ver, Géminis y tu economía. Géminis, respecto a tu economía, veo una situación en la cual dice tú vas a recibir algo importante. ¿Bien? Entonces, ahora mismo te veo con cierto nerviosismo respecto a tu economía, pero hablan de noticias positivas que te abren los caminos. ¿Bien? Entonces, podrías tener un gasto muy importante, pero con esta noticia que viene de que recibes algo que a ti te pertenece ya de hace tiempo, dice Susana esta situación, ¿vale? Todos los Géminis que estéis esperando algún tipo de dinero relacionado con una vivienda o algo por el estilo, dice, podría arreglarse o llegar a un acuerdo de esta situación. No veo el dinero en sí todavía, pero sí veo el llegar a un acuerdo, ¿bien? Con lo cual, en la economía te salen cartas positivas, Géminis. Vamos a seguimos. Seguimos, mi queridísimo Géminis, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Géminis que estáis solteros. Géminis que estáis solteros. Bueno, mi queridísimo Géminis, estáis esperando que el universo te traiga el amor de tu vida, pero ¿existe la justicia divina en algunos casos? Sí, por supuesto que sí existe, pero no en todos. Porque una cosa es que tú creas que mereces esto, por ley lo mereces. Y otra cosa es la justicia divina, ¿vale? Vamos a ser claros. Si el universo a ti te pone una persona en el camino, Géminis, ya lo demás lo tienes que hacer tú. No por arte de magia se va a dar todo cuando tú le estás cerrando la puerta a esa persona, ¿vale? Eso no es justicia divina.
Justicia divina es que el universo te abre los caminos, te pone una persona que te puede convenir, pero lo demás ya lo haces tú. Entonces aquí veo una oportunidad muy buena en tu vida, Géminis. Una oportunidad de tener pareja. Pero si tú estás pensando que cualquier persona que se acerca a tu vida te va a traer un desaliento o te va a traicionar, pues posiblemente no avances. Vamos a ver más de esta persona. Vamos a ver más. Mi queridísimo Géminis, que estáis solteros. Géminis, que estáis soltero. Esta persona se me simboliza como que es alguien un poquito más joven que tú. Géminis, podría estar relacionado con algo del trabajo y que te tengo que decir que esto empieza como una relación oculta. ¿Bien? Y eso sale clarísimamente. ¿Vale, Géminis? Entonces, aquí ya cada uno que haga lo que quiera. Aparte de esta persona, ¿hay más movimientos? ¿Hay más personas en tu vida? Sí, hablan de una persona del pasado que se podría acercar a ti, que empezarías comunicaciones. También veo que esta persona nunca se ha ido realmente. Pero a mí esta persona del pasado igual viene y se va. No es la persona importante. Así lo dicen las cartas. No es la persona importante. La persona importante es una persona que podría estar relacionada con algo del trabajo, ¿bien? Y que, dice, tú dudas mucho, aparte de por la situación que tiene, aparte por alguien que a ti te influye, a la hora de tú comenzar una relación. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis. Que estáis solteros. Una amistad que podría llegar a mucho más, así lo dicen las cartas. Pero no pretendas estar siempre de amistad. Eso también lo estoy viendo, Géminis. Porque veo muchos de vosotros que cuando la cosa avanza no estáis por la labor. Esta es la parte que yo veo, pero por miedo a algo, por miedo a una represalia, por miedo a qué. Vamos a ver, esta persona que se acerca a tu vida, Géminis, una persona, veo a alguien muy relacionado, que le gusta mucho el mundo del motor o algo así, ¿no? De los vehículos, le gustan mucho los vehículos, veo muchos vehículos a su alrededor, ¿eh? Y esta persona como que pasa una temporada del año en un sitio y otra en otro, ¿no? Yo te voy dando detalles que voy viendo para que tú sepas identificar, ¿eh, Géminis? ¿Ves? Aquí veo cómo se inicia esa amistad, ¿no? Es una persona que te hace muchas invitaciones, las cuales tú cortas o cambias. Pero no las cambias por ti, las cambias porque alguien te las cambia. Géminis, esto es lo que yo quiero que tú tengas en cuenta, ¿eh? Vamos a ver qué más. Hay una persona en tu destino. Y esta podría ser la persona que está en tu destino. Pero ves, aquí veo como que te despistas. Tú te despistas con personas del pasado, con la que hablas, con el otro, con fulanita, con venganita. Te despistas. Entonces te retiras, te apartas realmente de lo que es serio inconscientemente, Géminis. Esto es lo que tú tienes que plantearte y mirar. ¿Bien? Vamos a seguir, seguimos. Géminis, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Géminis que estáis casados, los que estáis en convivencia y Géminis que estáis de novios.
casados, en convivencia y novios. Bueno, mi queridísimo Géminis, casados en convivencia y novios, aquí veo como se teme mucho algo, una traición. Dice, uno de los dos teme mucho una traición. Ha habido muchas oportunidades en esta relación. Veo uno de los dos bastante inestable, que tiene épocas muy inestables con el tema a nivel por otras personas o a nivel social, como que le da prioridad a ese tema. Y cuando está en este bororó, ¿no?, con las amistades, pues se pone inestable. Pero luego como que cambia de nuevo, ¿no? Pero es una persona que funciona así constantemente. Eso es lo que yo estoy viendo aquí, Géminis. Alguien que funciona así constantemente. ¿Qué podría pasar en esta relación? Pues mira, Géminis, yo de momento no veo decisiones tomadas en esta relación, ¿bien? Yo lo que sí veo uno de los dos que va a querer cambios en la relación, sobre todo los que estáis en convivencia, los que estáis casados, cambios económicos. Dice porque uno de los dos considera que... ¿Cómo te digo? Lo voy a decir como lo veo, Lo voy a decir como lo veo, que percibe migajas económicamente. Pero es que el amor no se basa en lo económico. O sea, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Géminis, casados, en convivencia y novios. ¿Ves? Uno de los dos provoca un cambio económico, así lo dicen las cartas. Pero yo también tengo que decir algo, el que se provoque este cambio económico será positivo para uno de los dos, porque uno de los dos necesita su independencia. Entonces, para uno de los dos es muy importante esto, porque si tiene la sensación que no llega a fin de mes o que recibe migajas económicamente, o que tiene la sensación de que tú tu dinero te lo gastas, te pongo un ejemplo, te lo gastas en lo que te da la gana, pues con ponerse a trabajar uno, pues ya está. Yo mi dinero y tú el tuyo, y no hay más. Eso tiene fácil solución. Y trabajo hay, trabajo hay. Lo que pasa es que estamos muy exquisitos. Y esa es la realidad. ¿Que está bien pagado, mal pagado? Bien pagado, lo dudo, puede ser. Pero que no es nada. También lo digo, Entonces aquí dicen las cartas, ante las quejas económicas de la relación, dice uno de los dos dará un cambio. Y yo en este caso tengo que decir que es positivo. Vamos a ver qué más. Géminis, casados, en convivencia y novios. Bueno. Mira. Luego tengo que decir que vuelve una situación con un familiar, ¿no? Y esta situación es que genera como algún tipo de estancamiento, o uno de los dos lo percibe así. Entonces, esta situación dice, regresa a alguien familiar que estanca la relación, o se percibe que se estanca la relación, ¿vale? En cuanto me voy a centrar en el amor, en los sentimientos de la relación, hay dudas. Pero yo tengo que decir en este caso que las dudas se generan porque uno de los dos no se basa realmente en las emociones, sino que se basa en otras cosas que no tienen nada que ver con las emociones. Entonces, como no es tan bien otras cosas como es la economía, me afecta a las emociones. Pero porque aquí se están mezclando las cosas. El amor es una cosa y la situación económica es otra. Entonces, si tienes te quiero y si no tienes no te quiero. ¿Cómo es esto? ¿Me estáis entendiendo, verdad? ¿Me seguís? ¿A que sí? Claro que sí.
Vamos a seguir. A trabajar, ¿qué coño? A trabajar. Y esto puede ser Géminis. Siempre digo que no hay nada más bonito que la independencia de una persona. La independencia, es cierto que hay etapas, y sobre todo en las mujeres, etapas de la vida, porque tienen los hijos pequeños. Entonces esa etapa como que se frena un poco, ¿no? El tema del trabajo. En cuanto los niños tienen 3 años y están en el cole, vamos. Y eso es lo más bonito que hay, la independencia. Géminis o pareja de Géminis, ¿eh? Así que si haces el cambio, como yo he visto, que se hace el cambio, será lo más positivo que le pueda pasar a uno de los dos. Bien, vamos a seguir. Géminis, casados en convivencia y novios. ¿Ves? Aquí dicen las cartas. Géminis, dudas sobre sobre el futuro de la relación. Dudas sobre el futuro de la relación. Esto es muy sencillo. El que tenga dudas, o tú o tu pareja. ¿Cómo quieres tú que sea tu futuro? ¿Cómo quieres tú que sea tu relación? Esto es muy simple. Géminis. Porque hay veces que uno decide cómo quiere que sea la relación. La mayoría de las veces. ¿Qué coño hay veces? Vamos a seguir. Géminis, casados en convivencia y novios. ¿Ves? Aquí veo en un pasado como todo es color de rosa, todo está bien, pero han llegado las madres mías, se ha vivido la relación a full. Pero el vivir a full, también hay que saber mantener ese a full. ¿Me entendéis? Entonces, nos estamos viendo en una situación que por la situación que tenemos ya no nos gusta la relación. Pues no es así. No lo veo bien. No lo veo bien. Esto hay que solucionarlo. Y yo creo que con el cambio que se va a dar, se va a solucionar, Géminis. Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos. Seguimos, mi queridísimo Géminis, con tu mensaje especial del amor. Lo que tienes a día de hoy es estable, es seguro, solo tú decides cómo quieres vivirlo. Solo tú decides cómo quieres sentirlo. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, Géminis. Seguimos con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Vamos a ver, Géminis, y tu salud. Problemillas con la circulación, Veo cambios aquí en tu salud, Géminis, después de una mejoría, dice, podrías tener cambios que tienen que ver con tu circulación. De todas maneras, como siempre te digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, Géminis. Seguimos con tu mensaje general. Géminis, y tu mensaje general. Mira a tu interior. ¿Tú estás a gusto contigo mismo, Géminis? Esto es lo primero que estás conforme contigo mismo, con lo que has hecho, lo que quieres hacer de cara a futuro. Esto es lo que quieres, lo que tienes que ver y observar, Géminis, para tomar tus decisiones. Mi queridísimo Géminis, el número 72 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Géminis, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.